Le voy a poner un punto, a ver. No, no, sí, 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 ya lo tengo acá. Eso es con descargando. Ya lo tengo acá, un segundito, ¿eh? Un segundito, joven. Ya. Este es el que había que mejorarlo. Cálculo de la resistencia requerida del concreto para el diseño. FC input, la resistencia concreta especificada. Especificada sería, ¿no? Si es la resistencia especificada. FC input, registro de resistencia en obra para el tipo de concreto. Es los grupos de ensayos consecutivos, ensayos 30, cantidad de ensayos, desarrollo. Ya, a ver, ¿me comentas un poco cómo es esto? FC es la resistencia especificada. Y FC registra de registro de resistencia en obra para el tipo de concreto. ¿A qué se refiere esto? Ingeniero, buenas tardes. Buenas Se tardes. refiere que para comenzar a diseñar una empresa diseñadora de concreto, debe de tener ya un registro de concretos diseñados para la resistencia que buscamos diseñar. Ya, Digamos, si vamos a diseñar de 20 megapascales, entonces deberíamos haber diseñado anteriormente uno de 25 o de 24 más o menos, o tal vez, pero no debe de ser más o menos 7 megapascales. En el caso ya, que cumplamos ese requisito, recién procedemos a diseñar así con este algoritmo. ya. Entonces, si es menos o es más, pedimos el número de ensayos consecutivos, ¿no? Y si estamos dentro del rango, ya ejecutamos otra cosa. Si estamos fuera del rango, entonces pedimos el número de ensayos consecutivos. Si es mayor o igual de 30, pedimos la desviación estándar. Si es menor o igual de 35, la desviación estándar. No, si FC es menor de 35, entonces tenemos 2F críticos, ¿no? O 2F de, no críticos, sino F de diseño, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Ya. Más o menos me acuerdo. Entonces, si el FC es menor de 35, tenemos dos valores de F de diseño, el FDC de diseño, y elegimos el mayor, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que quería mostrarles era mejorar esto así. Vamos a eliminar esta línea. Y lo que voy a decir es que FCR, que es la resistencia de diseño, va a ser igual a el FCR1. Y si no, el FCR es el FCR2.
Esto lo vamos a repetir en todos los casos. Entonces, si el número de ensayos es mayor de 30, pedimos la desviación estándar y calculamos el FCR. Son dos opciones, tomamos la mayor. Si no estamos en un FS menor o igual de 35, entonces se entiende que ya es mayor de 35. Esto ya no debería existir, ¿no? No sé si lo acepta. ¿Ha aceptado eso el programa? Que se ponga eso acá. Sí, ingeniero. ¿No? ¿Aceptado? Pero ya no, pues. La pregunta que es menor o igual de 35? Sí, ejecutamos esto. Si la respuesta es no, entonces quiere decir que el FC es mayor de 35, ¿no? Eso ya no se necesita. Ya no necesitamos eso. Calculamos el FCR1 y el FCR2 con las ecuaciones correspondientes a una resistencia mayor de 35 megapascales y repetimos esto. Voy a copiar todo este bloque para reemplazar el de acá. O sea, tomamos el valor mayor siempre, ¿no? Ya. Entonces, si el FCR1 es mayor que el FCR2, entonces el FCR, que es mi respuesta, es el FCR1. Y si no, FCR es el FCR2. Listo. Eso era en el caso de que si el FC estaba entre FC-7 o FC+7, ¿no? Este else, ¿a quién le corresponde? A este if. Si el número de ensayos es mayor de 30, hacemos todo esto. Si no es mayor de 30, preguntamos. Si FC es menor de 20, entonces le sumamos 7. Y lo dejamos ahí. Esto ya lo borramos. Vamos a imprimir al final. Si es menor de 20, le sumamos 7. Si es mayor de 35, le sumamos 1.10. Y si no, si está entre 20 y 35, le sumamos 8.5. Vamos a ver, el programa lo vamos a revisar después. Y si no, no podemos calcular por este método, es decir, si no estamos en este rango, no podemos calcular por este método, ¿no? Y resultados, bueno, acá te quedaste tú, ¿no? Entonces ahora ponemos en resultados disp y voy a aprender a usar un formato de resultados, que es creando una matriz de texto. Así. Entonces voy a poner FCR es igual. Estoy poniendo en una matriz, recuerden que una matriz se abre con un corchete, ¿no? Y esa es una matriz de caracteres, entonces estoy poniendo un primer elemento, que es este texto. Y el siguiente elemento va a ser el FCR, pero convertido cadena de texto. Entonces, disp FCR igual, y el FCR, que es mi respuesta en todos los casos, con una sola salida, ahora está, lo convierto en texto también. Vamos a probar, ¿ya? ¿Tienes datos, Eri? Eri, ¿me están escuchando? Abre. Sí, ingeniero. Decía, ¿tienes datos para este ejercicio? Para correrlo. Podríamos probar con datos que decimos. A ver, la resistencia concreta especificada es 20. Listo.
Registro de resistencia en obra para el tipo de concreto. Un 17. Muy bien. 17.5. Ya. Y El número de ensayos ensayos constructivos es. unos 32. La desviación estándar es 3.2. y el FSR es 24.28. ¿Está bien? Sí. Correcto. Y así podríamos estar probando con más datos y más condiciones. Y nos podría. Entonces vamos a repasar un poco las modificaciones que se han hecho al programa. ¿Ya? El programa no lo hemos modificado en sí. Lo que hemos modificado son los datos para imprimir. El FC es mi dato de entrada, la resistencia que yo quiero. Acá se me pregunta si tengo el registro de resistencias en esta obra, el tipo de concreto, o dar un valor estadístico, ¿no? Promedio de las resistencias que estaba obteniendo. Con respecto a esta resistencia, ¿no? Entonces, si yo estoy diseñando para 20 megapascales, mis registros deben estar en el rango de menos 7 a más 7 de FC, ¿no? Es el prima C. Entonces, pido ese registro de resistencias. Si estamos dentro de ese rango, pregunto cuántos ensayos tengo. Si tengo más de 30, hago este procedimiento. Y si no, le sumo valores de resistencia a cada caso, ¿no? Si FC es menor de 20, hacemos esta fórmula. Si no, si es mayor de 35, otra fórmula. Y si estamos en el rango, esta última fórmula. Lo que hemos modificado acá es al momento de preguntar, para cada caso. Si el FSR1 es mayor que FSR2, la respuesta es FSR1. Lo que he hecho acá es, en vez de imprimir en cada caso la respuesta, le he dado a mi resultado, el FSR, le he dado el valor correspondiente. El mayor de los dos. Si es ese FSR1 el mayor, le asigno eso a mi respuesta. Y si no, la respuesta le asigno FSR2. Para esta otra condición, igual. Si FSR1 es mayor, lo guardo en la respuesta. Y si es mayor de FSR2, lo guardo también. En todos los casos, FSR me está guardando la respuesta, en cualquiera de los casos, ¿no? E imprimo finalmente FSR. ¿De acuerdo? Entonces vean que tengo una única línea para imprimir el resultado. Y acá ya no imprimo nada, ¿no? Solamente estoy haciendo cálculos. A diferencia del programa de ERI que tenía en cada caso la impresión del resultado, ¿no? Esa es la modificación que quería mostrarles. Ahora vamos a correr con otro problema. A ver, otros datos, ERI. De ingeniero, de resistencia de concreto especificada puede ser unos 28. 28. De ingeniero. Listo. Registro unos 35. El registro. 35 megapascales. Ya. Número de ensayos. Unos 25, digo. Unos 25. Ya. Por lo tanto, el FSR es 36.5, ¿no? Ya. Voy a hacer una variante en mis datos, a ver. Voy a hacer una variante. A ver, ¿cómo es esta pregunta? Si FC menos 7 es menor de FC registro y FC más 7 es mayor o igual que FC registro. O sea, ¿qué me está dando esto como rango? Se cumplen esas dos condiciones. Es decir, el FC menos 7 tiene que ser menor o igual. Por lo tanto, este FC más 7
FC registros. El concreto que Tiene que estar queremos entre diseñar estos dos valores, ¿no? sí, el FC que vamos a diseñar y el FC registro Estar entre los dos. deberíamos de tener. Ahí vamos a dar 28 más 8, 36, digamos. Y me dice, no se puede calcular, pero me he imprimido algo. Y ya tengo un problema, ¿no? Ya tengo un problema. Estoy fuera del rango y me imprime el resultado anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces mi impresión debería estar acá, debería estar, como caso excepcional. Podría ser esto así. Acá lo podríamos poner, la impresión la podríamos poner ahí. Cosa que solamente se va a imprimir si es que se cumple la condición. Vamos a ver, miren, acá tenemos 28, 37, y no se puede calcular por este método, ya no imprimo nada, ¿no? Se ha puesto la impresión dentro del if, dentro de este if, ¿no? Cuando se cumple esa condición se procesa y se imprime, ¿no? Y si no, no se puede calcular por este medio, ¿no? Listo. Así quedaría. El programa. Entonces hemos hecho una leve mejoría, digamos. Ahora, esto ha sido seguramente un intento de ponerle más cosas, ¿no? Si es que quisiéramos comenzar a leer los ensayos, ¿no? Sí, un Y inicio para nosotros sacar la desviación estándar, que sería la otra opción. sí, eso me falta implementar, quería poner otros datos. Pero ya, es otra etapa del Sí, cálculo. es una parte todavía de diseño. Para otros casos ya se sigue otros procedimientos, pero avancé esa parte. Ya mejora. Ya. Muy bien. ¿Alguien más quería exponer algún otro trabajo? Gracias, Eric. De nada, ingeniero. Disculpe, ingeniero, buenas tardes. A mí me gustaría presentar mi trabajo. Sí, buenas tardes. Ya, ponlo en el WhatsApp. ¿Estás subiendo al WhatsApp? Sí, ya está, ingeniero. Ya, corre. A ver, ¿qué hace nuestro programa? Disculpe, ingeniero, lo volví a enviar nuevamente porque estaba de constar la primera parte. Sí, ya me di cuenta. Ya. Listo, ahora sí. Topografía, ¿no? Sí, ingeniero. Tenemos un ángulo, ingresamos en grados.
Y el procedimiento es el siguiente. Si el ángulo está entre 0 y 360 grados, si el ángulo es 0 o ángulo es 360 grados, decimos que es norte. Si el ángulo es mayor de 0 y el ángulo es menor de 90 grados, decimos norte, ponemos el ángulo este, ¿no? Si el ángulo es 90 grados, decimos que es este. Si el ángulo es mayor de 90 y el ángulo es menor de 180, ángulo es 180 menos ángulo, correcto, y imprimimos el ángulo sureste, ¿no? Si es 180 es rumbo sur, y así vamos avanzando, ¿no? En el siguiente cuadrante, rumbo sur, oeste. 70 oeste, y si estamos entre 270 y 360, decimos norte, oeste, correcto. Disculpe, ingeniero, en ese caso yo le quería hacer una pregunta. ¿De qué manera podemos poner lo que es el norte, el ángulo y el este en una sola fila? Y ya no ya en diferentes filas. Ya. Ahorita lo hacemos. Veríamos 47. Entonces norte, 47 este, ¿no? Como hemos hecho en el ejemplo, lo que vamos a imprimir acá es lo siguiente. Lo vamos a hacer como en forma de vector de texto, de cadenas de texto. Abro el corchete para abrir un vector. Pongo un primer elemento que es norte. Y el ángulo lo convertimos a cadena con esta función. Es la manera en que convertimos el ángulo en una cadena de texto. Esto viene de number to string. Num de number, número, to, a, y esa es cadena. Number to string. Damos un espacio y luego imprimimos el este. Podríamos poner incluso el símbolo de grado, este. Entonces lo mismo podemos hacer en los otros casos. Acá, por ejemplo. Así lo vamos a hacer. Todo esto lo voy a copiar. Control C. Y acá le voy a pegar eso. Y acá me falta cadena de apertura, cadena de cierre. Estamos convirtiendo las impresiones a un vector. Listo. Oeste. Estamos convirtiendo. Vean este display por su primer elemento, el segundo elemento el ángulo, y el tercer elemento y cerramos ahí. Y esto mismo lo ponemos acá. Vamos a ver, ¿ya? Lo probamos el programa. A ver.
entre el ángulo en grado 135, 138. Y el programa me dice sur 42 grados este, ese es el rumbo, ¿no? Así queda, ¿no? Mejor. Sí, ¿Qué les ingeniero. parece, muchachos? Ya. Entonces le vamos a poner el programa, los dos programas se los pongo en WhatsApp. Para que los revisen, ¿no? Ese es el de los ángulos y ahora les paso el de el concreto, ¿no? El de concreto. Muy bien, muchachos, les doy unos 5 minutos para que lo copien, lo revisen, lo analicen, lo corran. 5 minutos. A 15:40. A trabajar, muchachos. Ingeniero, Sí, también le puedo presentar mi sí, programación. claro. Claro, Ya, voy a compartir pantalla. pásamelo, por. Comparto pantalla, Ya. se lo paso. Para compartirlo con tus compañeros. Sí, pero no es gran cosa. Ya, se puede ver. Prácticamente he buscado un Sí. ejercicio en internet únicamente. Y el enunciado lo copié ahí. Ya, una empresa quiere hacer una compra de varias piezas en una fábrica de refacciones. La empresa, dependiendo del monto de compra, decidirá qué hacer para pagar al fabricante. Si el monto total de la compra excede de $500,000, se supone, la empresa tendrá la capacidad de invertir su propio dinero. Es un 55%, ¿no? Del monto de la compra. La empresa va al banco un 30% y el resto lo pagará solicitando un crédito al fabricante. El monto total de la compra no excede 500,000. La empresa tendrá capacidad de invertir de su propio dinero el 70%, el restante 30% lo paga solicitando un crédito al fabricante. El fabricante cobra por concepto de intereses un 20% sobre la cantidad que se le pague al cliente. Muy bien, ¿cómo son nuestros datos? El monto de Ya, sí lo compra procesé. y el procedimiento es el siguiente. Si el monto de compra es mayor de 500,000, entonces el dinero invertido es 55 sobre 100, 55% del monto de compra. El pago al banco es de 330% del monto y el crédito es de 15 por el monto de compra. Y si no, el dinero invertido es el 30%, es decir, el monto es menor de 500,000, el crédito es 30 sobre 100, el 30% del monto, el pago al banco es 0. Y los intereses son 20% del crédito, por lo tanto el pago total es el monto de compra más interés. Correcto, me parece que está bien. A ver, córrelo. Sí, ingeniero. Ya. Ya. Estaba corriendo ese rato. Por decir, para 400,000 dólares es como que Ya, 400,000. Ya, me da el crédito, el dinero invertido, los la empresa intereses, el pago invierte total y el pago al banco. muy bien, pago al banco 0, no hay préstamo, ¿no?
Si pones un 2000, Ah, ahí sí hay pago al banco. 600.000 hay pago al banco, ¿no? Correcto. Muy bien. Puedes compartirlo para que tus compañeros vean. Ya, ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, compártelo en la página del grupo, en el WhatsApp del grupo. Y bueno, unos 5 minutos más, pues, hasta 45 para que revisen los 3 programas. Hasta ahí 50, ya 10 minutos tienen para correr los 3 programas, copiarlos, entenderlos, estudiarlos, denle una revisada. Listo, muchachos. Ingeniero, buenas tardes. Trabajar. ¿Podría también yo Sí. compartir? Ya, pero primero revisan los 3 programas, que tus compañeros todos revisen, ¿ya? Y después compartimos el tuyo, para no Está distraer. bien. A trabajar, muchachos. A cualquiera les voy a preguntar si han entendido bien todo o hay alguna cosa que quieran aclarar, ¿eh? Dentro de 10 minutos voy a hacer preguntas. A trabajar, muchachos. A trabajar, muchachos, ¿eh?
Ahorita hago las preguntas.
Una duda, ¿no? Comencemos por eso. Hola, ingeniero. Ingeniero, siempre debe ir después del else if ¿Alguien una tiene alguna duda? condición. Jackson, ¿en cuál de los programas? ¿Else if? No, en ninguna, solo que estaba experimentando. Por ejemplo, en esa, la que está viendo ahora, si descarta el else if, la condición que Acá, está por al ejemplo. lado, sí. O sea, estaba Ya, yo vamos a probando ver. con algunos programas y siempre después, por ejemplo, si no ponía una condición al lado de else if, no me corría el programa. Sí o sí tendría que poner una condición al costado. Claro, claro. Es El de eso, ¿verdad, if es ingeniero? una pregunta. If es sí en inglés. Claro. If es una pregunta. If en inglés significa sí. Entonces, ¿cómo entendemos todo este bloque? Dice, si FC es menor que 20, entonces hacemos esto. Si no, si FC es mayor de 35, hacemos esto. Y si no, hacemos esto otro. Entonces estamos acá preguntando tres cosas. Si FC es menor que 20, hacemos esto. Si no fuera menor que 20, el FC sería mayor que 20. Pero tenemos que preguntar acá. Si es mayor de 35, hacemos esto. Y si no se cumple esa condición, ni se cumplió la primera, quiere decir que el FC está entre 20 y 35. Y ejecutamos esto de acá. O sea, necesariamente después de este I, tiene que haber una condición. Y esto es una sola palabra, else if. Es una sola Ya, palabra. ingeniero. Si después de else if, entonces no puede ir if, ¿verdad? Ya no puedo. Después de else if, porque Claro. ahí ya está la condición, ¿no? Claro. Claro, de O sea, razón no me corrí. la otra forma sería así. Else if, si no pusiéramos el else if, sería así. If, y esto vendría para acá. Así vendría esto. Ese sería el equivalente, ¿no? Es un poquito más extenso en texto. Y tendríamos que poner acá un N. Así quedaría. If, else, end. Acá, if, else, end. Entonces, ¿te das cuenta, Jackson? Una forma de simplificar esto es preguntar directamente acá, el if. If, y por lo tanto este else ya vuelve para acá con una selección múltiple, ¿no? Y este end ya no se necesita. Se simplifica un poco, ¿no? La escritura del programa. Así, un poquito se simplifica, ¿no? Quizás se complique un poco entender eso al principio, pero pues se hace más simple, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a ir Ingeniero, en preguntando el caso del entonces. programa que pasó mi compañero Ronald, tenía una pregunta sobre las programaciones. No sé si podríamos dirigirnos al de rumbo. ¿Ya? ¿No Ahí. habrá alguna forma ¿no habrá alguna forma de condensar tantas condiciones y tantos valores en matrices? O sea, un conjunto de matrices con ciertos valores y otro conjunto con norte, este, oeste y sur, cosa que en vez de ser tanto else if, simplemente se pueda poner esas dos matrices y que el mecanismo corra. Lo veo un poco complicado. Lo veo un poco complicado. Lo veo complicado, Fabio. Entonces habría que intentarlo, pero me parece que sería más complicado. Bueno, ingeniero. Ah, ¿Ya?
Ingeniero, siempre después de los corchetes, ¿no? Cuando usted ahí pone dis, paréntesis, Ujú. corchetes, siempre dentro del corchete debe ir caracteres, No, porque veo los que ahí corchetes. ha convertido un número a un carácter. Claro, acá hemos convertido un número a carácter. Y entonces tenemos corchete. El corchete, la voy a copiar esto, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente, para que ustedes vean. Voy a copiar esto, control C, y lo voy a manejar acá como si fuera una matriz. Vamos a ver acá qué tenemos. Voy a ponerle el nombre A, por ejemplo. A es igual, pongo todo eso, y en vez de ángulo le puedo poner algo, 45, por ejemplo. Vean. ¿Qué estoy definiendo acá? Voy a poner Enter. Y vean, esto se me imprime así. S, el 45 convertido en texto, grados y el E. Si yo pusiera esto así, por ejemplo. A ver, si le pusiera espacios acá, por ejemplo, así, ¿cómo saldría? Vamos a ver. Y ese 45 de repente así se ve mejor, ¿no? Pero la variable A tiene este valor, son 3 elementos. Y eso se puede ver acá. A tiene S, 45 y E. ¿De acuerdo? Es como una matriz. Si yo tengo la matriz B, es igual a 25,45 o espacio 12. Estamos haciendo una operación similar a la de acá arriba. Esta es mi matriz B, ¿no? Vean la matriz A y la matriz B. Entonces, una matriz A de caracteres tiene sus elementos como si fuera una sola cadena de caracteres acá. Por eso comienza en una comilla y termina en otra comilla, ¿no? En un apóstrofe. Y todo esto es como si fuera una sola cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Por eso comienza un corchete, termina un corchete y sus elementos van entre comillas, porque son texto, o si tengo un número lo tengo que convertir a texto también. ¿Ya? ¿Cómo accedo a la matriz A? Voy a poner acá así. A. Ese es A, ¿no es cierto? Vamos a ver. A1, ¿qué valor tiene? A1 vale S. A2, a ver. ¿Cuánto vale A2? Espacio en blanco. O sea, todo se ha convertido en un solo texto. Todo esto se ha convertido en un solo texto. Este es el elemento 1, es el elemento 2, es el espacio en blanco. El elemento 3 es 4. Y así sucesivamente. Y si no, veamos. Veamos acá. A3. ¿Cuánto vale A3? Un espacio en blanco. A4, creo que le puse 2 espacios ahí. A4 vale 4. A5, ¿se dan cuenta, muchachos, que es un vector de caracteres? A5 vale 5. A6, ¿qué vale A6? Un espacio en blanco, no, el simbolito de grados, ¿no? Y así sucesivamente. Es más, yo puedo averiguar cuál es la longitud de la matriz A. Len de A. Y así era, con TH. La longitud de A es 9. Tenemos 9 caracteres acá. Acá tengo 9 caracteres. La S es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 caracteres. Entonces, A tiene longitud 9. Vean cómo puedo averiguar la longitud de esa matriz. ¿Se entiende la idea, muchachos? Es una matriz o un vector en todo caso, donde cada elemento es un carácter, sea una letra, sea un dígito o un espacio.
Eso es lo que nos queda. Muy bien. Creo que teníamos un compañero más que quería mostrar su programa. Sí, ingeniero, era yo. Al WhatsApp lo voy a pegar el programa. Ya. Ponlo en el WhatsApp. Muy bien. Un segundito. Estoy copiando el programa. Control C. Y control V. Acá tenemos el programa de vuestro compañero. ¿Qué hace este programa? Dice programación digital. Entiendo que es el nombre del compañero. Programa suma de 3 fuerzas. Clear. A. Input. Especifique características de los datos. Coordenadas. A. Entonces, si lo que vamos a dar son coordenadas, para las fuerzas será, pues, ¿no? Entonces la fuerza 1 en X, Y, Z, la fuerza 2 en X, Y, Z. Componentes, ¿no? Eso se requiere con coordenadas. O si vamos a dar el ángulo, bueno, coordenadas, y cada fuerza, o en todo caso la sumatoria sería F, la raíz cuadrada, la sumatoria de todas las coordenadas, ¿no? En X, Y y Z, elevado al cuadrado y la raíz cuadrada. A es el ángulo que forma la fuerza con X, B con Y C con Z. E imprimimos la fuerza resultante y el ángulo respecto a X. Ángulo respecto a Y y ángulo respecto a Z. Y si lo que vamos a ingresar es el ángulo, o sea, fuerza y ángulo, entonces tenemos acá fuerza 1, ángulo 1, ángulo 2, o ángulo con X, Y y Z, ¿no? Que serían como los ángulos directores, ¿no? Para la fuerza 2 también, el valor de la fuerza y sus ángulos con respecto a X y Z. Y la fuerza 3. Y lo que hacemos ahí es descomponer cada componente de fuerza y luego sumarla y elevarla al cuadrado. El componente X al cuadrado, la suma de componentes Y al cuadrado y componente Z. Y luego calculamos el nuevo ángulo, ¿no?, de la resultante. Muy bien. Entonces lo podemos correr el ejercicio. No lo guardé, ¿no? Suma F. Suma de 3 fuerzas le ponemos. Suma 3F. Guardar. Entonces, ¿qué características vamos a dar? Supongamos que damos coordenadas. C. Entonces, el valor de 1, digamos 25, 12, 13 para F1. Para F2, 16 menos 15 menos 10. Y para F3, menos 20, 10 y menos 14, por ejemplo. Nos da la fuerza resultante el programa por cada uno de los ejes, ¿no? Los ángulos respecto a cada uno de los ejes. A ver, un segundito, jóvenes, un segundito.
Continuamos, muchachos. Entonces, el algoritmo está claro, ¿no? Y funciona. La otra opción es similar, solo que vamos a dar, en vez de dar 3 coordenadas, vamos a dar la fuerza y 3 ángulos. Y funciona, está clarito entonces. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesito que trabajen ahora todos, cada uno por su cuenta, obviamente, ¿no? Les voy a pasar un enlace en el chat del Webex, Cisco Webex. Ahí está. Y si no, les muestro la pestaña, ¿no? A ver, un segundito. Voy a mostrarles la pestaña. Listo. Están viendo, ¿no? El navegador con el enlace que les he pasado. Bueno, esta es la página oficial del país. Y nos muestra la forma de calcular el impuesto a la renta por ingresos de quinta categoría. De acá a un tiempo ustedes van a ser profesionales y van a tener que tributar. Es decir, de todo lo que ganen cuando trabajen para el Estado, que son rentas de quinta categoría, tienen que pagar un tributo. ¿Cómo se paga ese tributo? Normalmente contratamos un contador para eso y no es tan difícil, ¿no? Porque todo el procedimiento es básicamente aritmética. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo del impuesto a la renta? Se hace en 4 pasos. Primero sumamos los ingresos totales del año. Y a ese total de ingresos se le descuentan 7 unidades impositivas tributarias. La unidad impositiva tributaria para el año 2020 vale 4.300 soles. Entonces, yo sumo todos mis ingresos. Acá tengo un ejemplo desarrollado en la página. Pongamos que en todo el año hemos ganado 38.000 soles, que es un promedio de 3.000 y tantos, ¿no? Por mes. Entonces le descontamos 7 UITs, que son 30.100, y nos quedan 7.900. Ahora, descontamos, en caso se tenga, el monto de los gastos deducibles para personas naturales del año, que son máximo 3 unidades impositivas tributarias. ¿Cuáles son esos gastos deducibles? Por ejemplo, si yo pago alquiler en mi casa donde vivo y me dan un recibo oficial formal, ¿no? Entonces, yo puedo, de ese alquiler que estoy pagando, puedo acumular hasta un monto de máximo de 3 UITs. Y eso más descuento al saldo ya que tenía acá de 7.900. En este ejemplo le están poniendo 6.000. Hay algunos otros gastos deducibles, como son consumos, por ejemplo, en alimentos, ¿no? Si yo voy y consumo en un restaurante y me dan mi boleta yo acumulo esos montos de restaurante y los puedo descontar acá. Si voy a atenderme en salud, también me parece que se reconoce, hay varios montos, ¿no? Para personas naturales. Yo me atiendo por salud en algún sitio, entonces me dan un recibo, lo descuento también, ¿no? Entonces, a mis 7.900 que me quedaba, después de descontar las 7 UITs, le descuento 6.000 de gastos deducibles, me quedan 1.900. Ese es mi ingreso sobre el cual voy a tributar. Aquí aplicamos la tasa de impuesto por cada tramo de ingresos. Rango o tramo de ingresos a pagar, tasa para aplicar. Entonces, si en este monto, si mi monto final, al que le voy a aplicar el impuesto, está en el primer tramo, es decir, de 0 a 5 UITs, pago un impuesto del 8%. Si estoy en el segundo tramo, de 5 a 20%, pago 14%. Y así, para los diferentes tramos, ¿no? Entonces, en el primer caso, como
tenemos 1900, que estamos en un rango menor a los 5 ítems, aplicamos solamente el 8%. Es decir, 1900 por 8%, 152. Ese es el monto que voy a pagar de impuestos. Pero si mi monto base fuera mayor, tendré que calcular impuestos por cada tramo. Supongamos que yo tengo como monto sujeto a impuestos una cantidad de, vamos a ver, de 10 UITs, digamos. 10 UITs son 43.000, ¿cierto? O que tengo 50.000 de ingresos deducibles, o sea, aplicables al impuesto. Después de haber descontado todo, me queda, en vez de 1900, me queda 50.000. Para las primeras 5 UITs, descuento 8.000. 8%, perdón. Es decir, las 5 UITs son 20.000 y tantos, ¿no? 21.500, ¿no? Para 21.500 le aplico el 8%. Como yo tengo 50.000, a 21.500 me queda 28.500. Para los 28.500 descuento el 14%. Pero si supero las 20 UITs, o sea, estamos hablando de 86.000, ya le aplico el 17%. Y si voy superando, aplico 20, 30%. Por tramos, ¿no? Por tramos. O sea, de 0 a 5, descuento 8%. De 5 a 20, descuento 14%. De 20 a 35, 10. Y así sucesivamente. Ese es el impuesto que voy a pagar. Pero a ese impuesto que yo voy a pagar le descuento las retenciones que el empleador realiza durante el año. Por ejemplo, yo trabajo en la U. La U me paga mi sueldo. Mi sueldo es un monto determinado, pero la U no me da todo ese monto. En ese monto me descuenta mi AFP y me descuenta también mi impuesto a la renta, una cantidad determinada. Entonces, a fin de año, la universidad me da un certificado, me dice, te hemos descontado tanto, además está registrado en la SUNAT, ¿no? Entonces, yo calculo mi impuesto y digo, la universidad me ha descontado, a ver, yo tengo que pagar 152, pero la U me ha descontado, digamos, 100. Entonces me toca pagar 52. En este caso, de acuerdo a este ejemplo, al empleador le han retenido 2.000 y tenía que pagar 152 y por lo tanto tiene saldo a su favor de 1.848. No puedo tener un saldo a favor o saldo en contra, pagar al Estado, ¿no? Ya, muchachos, tienen unos 15 a 20 minutos. ¿Qué hora es? 16, 4 y 17. Hasta 4 y media, ¿ya? Pueden hacer el cálculo para diferentes condiciones en Excel, por ejemplo, lo pueden hacer. Lo pueden hacer en papel a mano, antes de entrar a programar. ¿De acuerdo? Entonces, tienen 15 minutos para pensar cómo resolver el problema. Y luego lo trabajamos conmigo más, ¿ya? A pensar ustedes, muchachos. Voy a preguntar a cualquiera cómo ha planteado. Si es a mano, no hay problema. Si es en Excel, de alguna forma tienen que hacerlo. No me hagan programación todavía, no es necesario. Primero hay que plantear el problema. ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Cuál es el proceso y cuál es el resultado final? A trabajar, muchachos. Voy a poner musiquita, ojalá lo logren escuchar.